hermanos y hermanas, siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, a través de Mensaje para Salvación y en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Recuerden que mi programa es todos los lunes a las 5 de la tarde. Y a Dios doy las gracias porque me permite una vez más el poder estar presentando otra disertación de la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites presentar el mensaje que llena el alma. Gracias, Señor, por ello. Permite que todo lo que exprese sea dirigido por el Espíritu Santo, que sea para la edificación de los oyentes y también que sea para honra y gloria tuya. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como ustedes lo saben perfectamente, aquellos que se conectan periódicamente los días lunes a las 5 de la tarde, estoy presentándoles el programa sobre el libro del apóstol Pablo a los Colosenses. Gracias a Dios, pues todavía estamos en el capítulo 1 y nos falta bastante que aprender de este capítulo. Estamos en la parte que corresponde a el perdón de ellos y nuestro en Cristo. Y ahora vamos a ver la parte que corresponde a el perdón de pecados. Si hubiere alguno de ustedes, hermanos y hermanas, que estén interesados en que se ore, envíe sus peticiones y nosotros con todo gusto las tomaremos en cuenta. Bueno, hablando sobre el perdón de pecados, de esta parte, de este punto mayor que corresponde a el perdón de ellos y nuestro en Cristo. Esto está basado en el versículo 14. En ese versículo está basado. La última bendición que mencionó el apóstol Pablo en el versículo 14 es redención. La palabra perdón se encuentra en aposición de redención, que repite y explica la idea de la palabra. Entonces lo que podemos ver es que la redención y el perdón significan liberación espiritual, ser librados y ser libres de pecado. Como ustedes ya lo han notado, yo estoy apoyando mis estudios en muchas citas bíblicas porque es necesario hacerlo. Llegará el momento en que habrá más comentarios, pero para presentar estos aspectos eminentemente doctrinales tengo que hacerlo apoyado en la palabra de nuestro Dios. Estas grandes bendiciones que fueron provistas para los que están en Cristo, pues fueron posibilitadas por su obra redentora. Dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Luego los pecados son perdonados. El Señor Jesús lo dijo de sus propios labios en Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y luego se nos habla de que hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Dice en 1 Juan 1:7,
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Luego en Apocalipsis nos dice, en el capítulo 1, verso 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Luego también se nos habla acerca de que ese perdón ha sido provisto gracias precisamente a las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto está descrito en Efesios 2:7. Entonces, la gracia, pues, que provee perdón, no se gana por el esfuerzo humano. En Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracias sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, los que desean recibirla deben estar en Jesús. Por eso dice también en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es pues en el momento del bautismo que uno entra en Cristo. Por eso en Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que aunque nos pueda parecer extraño, solamente en este versículo de las cartas del apóstol Pablo y en otro que guarda cierto paralelismo, como es el caso de Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón según las riquezas de su gracia. Entonces, solo en estos dos versículos es que aparece la palabra perdón, que es la palabra aphesis en el idioma griego. Entonces, Lucas consignó que el apóstol Pablo también la usó en su discurso en Antioquía de Pisidia. Dice en Hechos 13:38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y Mateo usó la expresión perdón una vez al citar la aseveración de Jesús en el sentido de que su sangre fue derramada para perdón de los pecados. Dice que nos hace ver que Marcos consignó que Juan predicó un bautismo para perdón de pecados. Dice en Marcos 1:4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En Lucas 3:3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Un referente, y es el mayor referente que nosotros tenemos, es nuestro Señor Jesús. Él enseñó que hablar contra el Espíritu Santo no podía jamás ser perdonado. En Marcos 3:29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo, noten, reo de juicio, y le agrega un calificativo, juicio eterno. Según Lucas, Zacarías profetizó que Jesús daría el conocimiento de salvación a su pueblo
para perdón de pecados. Vamos a leer del capítulo 1 de Lucas. Este capítulo es muy extenso, pero nos vamos a referir a dos versículos, el 67 y el 77. Dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Jesús leyó y se aplicó a sí mismo el pasaje antiguo testamentario que profetiza que Él venía a pregonar libertad, a poner en libertad a los cautivos. Miren en el Evangelio de Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero se refiere esta opresión precisamente al pecado. Él aseveró que el perdón de pecados se predicaría primero en Jerusalén. Dice en Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y esto se cumplió pues precisamente en el día de Pentecostés. La palabra perdón no aparece en el libro de Juan. Todos los sermones que se citan en Hechos incluyen la predicación del perdón de pecados. Por ejemplo, en 2:38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Luego en Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Luego tenemos en Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 13:38 nos dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Hebreos nos recalca la necesidad de derramamiento de sangre para que los pecadores puedan ser perdonados. Dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Luego en Hebreos 10:18 nos dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Una vez usted ha escuchado todas estas declaraciones, quiero decirle que hay 6 verdades implícitas en Colosenses desde el verso 12 hasta el 14. ¿Cuáles son esas verdades implícitas? Yo se las menciono. 1. Los perdidos están en tinieblas bajo el poder de Satanás. 2. Ellos pueden ser trasladados de las tinieblas a la luz. 3. Cuando los pecados de ellos son perdonados, ellos son librados de las tinieblas y del dominio de Satanás. Luego la número 4 es que el perdón de pecados se recibe cuando ellos creen, cuando ellos
se arrepienten y cuando son bautizados. Número 5, cuando hacen esto, llegan a ser cristianos y Dios los traslada al reino de su amado Hijo. Y por último, la número 6 nos hace ver que este traslado los toma de la potestad de las tinieblas y los introduce dentro de la luz. Entonces podemos resumir de todo esto, pues, hablando del perdón de pecados, que el bautismo para perdón de pecados es el punto en que los perdidos son librados de estar en tinieblas, de no ser el pueblo de Dios y de estar sin misericordia. Entonces ellos pasan a estar en la luz, pasan a ser pueblo de Dios y pasan a ser receptores de misericordia. Es una asistencia directa que se tiene una vez se ha cumplido con todas estas bendiciones. Bueno, hasta aquí llego con esta declaración en cuanto al perdón de pecados. Vamos a pasar ahora a otro punto mayor, o sea, para continuar el estudio sobre el reino de Cristo, que lo tenemos en Colosenses 1:13, o sea, da la impresión pues que vamos a retroceder y es necesario dejar bien definido lo que es el reino de Cristo Jesús. En relación con el reino, el profeta Isaías profetizó que Cristo reinaría sobre el pueblo de Dios como reino de David. Dice en Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y nosotros podemos ver pues que Gabriel, el ángel que apareció a María, hizo referencia a este pasaje cuando aseveró en Lucas 1:32, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Miqueas prometió que el rey saldría de Belén, la ciudad de David. Miren lo que se nos expresa en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Luego en Lucas 2:4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. El reino también fue el tema del sueño de Nabucodonosor, que fue interpretado por Daniel. El sueño revelaba que el reino de Cristo, el reino de Dios, se establecería en los días de los reyes romanos. Vamos a leer una cita bastante larga que a mi criterio es necesario que lo hagamos para entender en cuanto a materia de profecía que se dio en Daniel. Daniel 2, desde el versículo 31 hasta el 44, nos dice: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen
que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el reino mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y noten qué interesante es este versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanece para siempre. Permanecerá para siempre. El pueblo judío entendía este calendario y estaba en expectativa. Mire lo que dice en Lucas 3:15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Cuando Juan vino predicando que el reino de los cielos estaba cerca, mire lo que dice en Mateo 3:1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Jesús comenzó su ministerio predicando el mismo mensaje. Dice en Mateo 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, aseverando pues que el tiempo se ha cumplido. Nos declara pues que
en Mateo 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que vemos? Que el tiempo de espera para la venida del reino ya se había cumplido y el establecimiento de este estaba a punto de realizarse. Por eso vemos que Jesús envió a los apóstoles. Miren lo que les dice en Mateo capítulo 10, los versículos 5 y 7. 5 y 7. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, y a otros 70 los envió pues a predicar el mismo mensaje relacionado con la cercanía del reino. Vamos a Lucas, capítulo 10, versículos 9 y 11. Dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Algunos pues que estaban presentes en aquel tiempo, Jesús hablaba, conseguirían ver el reino venido con poder. Dice en Marcos 9:1, también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ese poder pues vino con el derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto pues se cumplió en el día de Pentecostés. Por eso el libro de los Hechos también nos dice en el capítulo 2, versos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En este tiempo, el reino de Jesús se extendió por la tierra, y ya no se predicaba de él diciendo que se había acercado. ¿Por qué? Porque fue establecido ese día de Pentecostés, o sea, la iglesia. Antes, pues, cuando el reino se predicaba, las personas se bautizaban con el fin de entrar en él. Mire lo que dice en Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Luego en el evangelio de Juan capítulo 3, versos 3 al 5, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A partir de ese momento, en el mensaje
de los primeros predicadores, se presentan indicios, pues, de que el reino ya estaba en existencia. Miren lo que nos dice Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hechos 20:25 nos dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Luego en Hechos 28, 23 y 31, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces podemos establecer, pues, que el reinado de Cristo comenzó cuando Él ascendió a la diestra del Padre. Por eso dice en Efesios 1, 20 al 23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En 1 Pedro 3:22 se compagina con lo que acabo de leer, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Luego podemos consultar en relación a esto Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vemos que toda autoridad en el cielo y en la tierra es ahora de Él, o sea, del Señor Jesucristo. Dice en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que vemos? Todas las cosas han sido puestas bajo sus pies, excepto el Padre Celestial. Dice en 1 Corintios 15, 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Voy a hacer esta pausa para dirigirme a nuestro Señor en oración, tomando en cuenta las peticiones que, además de este programa, recibimos en el transcurso de la semana. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos las gracias por ser nuestro Padre y poder acercarnos confiadamente en oración, y así pedirte por nuestras necesidades de salud o
cualquier otra necesidad. La hermana Nicolasa Álvarez pide por su hijo Óscar Arnulfo Álvarez, que está grave a causa de un accidente que sufrió. La hermana Paula Martínez pide por un tratamiento que está recibiendo por mieloma múltiple. La hermana Zulema Valenzuela por una operación de uno de sus ojos. La hermana Graciela Martínez está muy delicada de salud. La hermana Florencia tiene problemas de salud porque le fue mal aplicada una de las vacunas. La hermana Esther Andrades padece de fibromialgia, las ponemos en tus manos. Los siguientes hermanos oramos porque están padeciendo de cáncer. El niño Jorgito García, de 5 meses. El hermano Ángel Pilataxi, la hermana Ana María Rodríguez, la hermana Dora Mendoza. Y oramos por los siguientes hermanos que están siendo tratados de diálisis. El hermano Teléforo Rodela, el hermano Ulises Morán, el hermano Mario Cruz Lara, el hermano Manuel de Jesús Azucena Morales, el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, la niña Alexi de 4 años de Mission, Texas. Y tomamos en cuenta estas peticiones que han sido hechas en este momento. El hermano Víctor Flores nos pide oración por su hija Natacha, que está interna por una infección en las vías urinarias y para trasplante de hígado y de riñones. Dios bendice a su hija, que sea totalmente sanada. La hermana Gladys Monge pide oración de agradecimiento porque su hermana salió bien de sus exámenes, pide por sus hijos y por salud por un amigo. También la hermana Vanessa Castellanos de Garay, por agradecimiento por su mano que se está mejorando de una quemada que sufrió ya hace más de un mes. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos ponemos todas estas peticiones. Sabemos que tú eres el Dios de misericordia, las escuchas y vas a dar la sanidad a cada uno de ellos. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, tengo unos pocos minutos todavía para continuar con este tema. Puedo decir que el Señor Jesús contó una parábola para enseñar que Él, representado por el hombre noble, partiría con el fin de recibir su reino. Esta parábola la tenemos en Lucas 19:12. Dijo: pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y de Jesucristo, y volver. Entonces, lo que vemos es que su regreso no sería con el propósito de establecer su reino, porque ya lo habría recibido antes de su regreso. Él demandaría que sus súbditos dieran cuenta de la forma como vivieron. Y mire, para ello vamos a leer una de esas parábolas en Lucas capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 13 hasta el 27. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo:
no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: Tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: Quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, hay que ponerle cuidado. Acuérdense que estoy hablando del reino ya establecido. Traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Esto pues ilustra que Él juzgará el mundo cuando regrese al fin del siglo. Miren lo que dice Mateo 13:42. Así será el fin, al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Por eso nos dice en Mateo 25:31 en adelante: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarlos unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, al final de esta parábola nos dice: entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En ese momento, ¿qué es lo que vemos? Pues que Él devolverá el reino al Padre, porque dice en 1 Corintios 15, 23 y 24: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Bueno, yo termino acá. Les invito para el próximo lunes 5 de la tarde para escuchar la parte conclusiva de este estudio, que es muy interesante y que nos habla acerca de el reino que ya está aquí en la tierra, o sea, el reino que es la Iglesia de Cristo. Oremos. Padre Celestial, te doy las gracias, pues,
porque me has permitido presentar otro estudio más, que sea de mucho beneficio para todos nosotros, para todos quienes lo han escuchado. Gracias, Señor, por todo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.